Seguramente hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas el término corriente alterna, quizás en la escuela o mencionado por algún amigo o conocido que estudia o trabaja en algo que requiera el uso de la corriente alterna. Espero que con este video les pueda hacer comprender qué es y cómo funciona la corriente alterna. Para empezar, me parecería prudente tocar el tema de la corriente continua o directa, con la finalidad de que quede más claro todo lo relacionado con la corriente alterna. La corriente directa es el tipo de corriente que siempre ha estado en la naturaleza y la podemos encontrar, por ejemplo, en los rayos. Tiene como precursor al empresario científico e inventor estadounidense Thomas Alva Edison. Se le dice directa porque su voltaje y su sentido no varía con respecto al tiempo, como lo podemos ver en esta gráfica, que si se grafica en un eje X y Y, donde por un lado tenemos el voltaje y por el otro el tiempo, veremos que se da una línea recta que representa el voltaje y su sentido, que no varía. En la actualidad, los humanos generamos corriente directa principalmente mediante el principio del ánodo de oxidación y cátodo de reducción. Por el momento no es importante que sepan técnicamente cómo funciona esta reacción química. Lo importante es que entiendan que mediante esta reacción química que se muestra aquí en esta imagen se obtiene un voltaje, y este proceso es el que se da dentro de las baterías eléctricas. Las baterías eléctricas utilizan este proceso para generar corriente directa. Ya explicado brevemente la corriente directa, podemos pasar a lo que nos interesa principalmente, que es la corriente alterna. La corriente alterna, al contrario de la directa, esta fue inventada por el hombre, específicamente por el inventor Nikola Tesla. La corriente alterna recibe ese nombre porque su magnitud y su sentido varía con el tiempo, como lo podemos ver en esta gráfica. Aquí podemos encontrar la primera diferencia entre corriente directa y alterna. En la directa, la magnitud y su sentido no varía en el tiempo, mientras que en la alterna la magnitud y su sentido sí varía con respecto al tiempo. Llegados a este punto, posiblemente se estarán preguntando ¿cómo se genera la corriente alterna? Y la respuesta es que este tipo de corriente la generamos por medio de un generador de corriente alterna, y también llamado alternador. Este generador, si lo vemos internamente, muy simplificadamente, podríamos decir que tiene una parte que se le conoce como inductor, que gira, y una parte que permanece estática, que se le conoce como inducido o fase. El inductor prácticamente son varios imanes con sus respectivos polos magnéticos, que cuando estos giran hacen que el inducido genere corriente alterna y obviamente electricidad. Un dato importante que deberíamos conocer es que los alternadores hoy en día poseen 3 fases y no solo una, como aparece en el GIF de la izquierda. Y cuando tienen 3 fases, como el GIF de abajo, se le conoce como generación trifásica. Y entonces, ¿para qué se utiliza la corriente alterna? Y la respuesta es que principalmente se utiliza para generar electricidad. Claro, mediante uso de una presa hidroeléctrica, una planta nuclear o un ventilador eólico. Que esto es lo que hacen es hacer girar un generador y así generar electricidad y corriente alterna, claramente. También la corriente alterna se utiliza para distribuir la electricidad por medio del tendido eléctrico por toda la región. Y esto es porque la corriente alterna tiene la característica de que puede viajar por miles de kilómetros sin que su voltaje se vea afectado. Esta es otra de las diferencias que tiene la corriente directa con la alterna, que es que la directa no puede viajar por distancias largas sin perder voltaje,
Otra de las aplicaciones que tiene este tipo de corriente, o sea la alterna, es la distribución de la electricidad en los hogares o en las industrias por medio de los tomacorrientes, por ejemplo. Ahora, por este diagrama podemos ver cómo por medio de la corriente alterna se transporta la energía eléctrica. Primero inicia todo claramente en la central generadora y después pasa a la estación elevadora, que prácticamente es que sube el voltaje. Después pasa por la red de transportación, después pasa por la que se conoce como subestación de transformación, que lo que hace es bajar el voltaje, y después pasa por la estación de transformadora de distribución, que baja aún más el voltaje, y después llega a las industrias, y posteriormente llega a las zonas residenciales, donde el transformador baja aún más el voltaje para que pueda ser utilizado en la vivienda. Y prácticamente este esquema resume la distribución de la corriente eléctrica o la energía eléctrica, se podría decir. Bueno, espero que les haya gustado el video y que principalmente les haya servido para comprender aunque sea un poco qué es y en qué consiste la corriente alterna. Sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en el siguiente video.